alabamos, Jesús, y te glorificamos a ti. Y con este mismo gozo vamos a estar orando para los diezmos y para la ofrenda. Gracias, Jesús, por otro día más que tú nos permites estar aquí en tu casa, donde queremos aprender más de tu palabra, donde queremos seguir adorándote a través de los cánticos, Señor. Gracias, Jesús, por ese amor incondicional. Gracias por tu amor, por tu protección, por tu cuidado cada día, Jesús. En este momento, Dios, estaremos depositando los diezmos y la ofrenda, porque esto es para bendecir la casa y para bendecir a otros hermanos. Te lo entregamos todo esto en tu dulce nombre, Jesús. Amén y amén. Te alabamos, Jesús. Su amor es fuerte y poderoso. Cordero de
muchachos de Mekadesh. Los niños pues saldrán con... está nuestra hermana Elvia por ahí. Pues los niños salen con nuestra hermana Elvia. Y los jóvenes pues salen con nuestra hermana Ruthie y nuestro hermano Henry. Que imagino que ya hay un grupito de jóvenes allá. Y nosotros, los no tan jóvenes, nos quedamos aquí. Espera que los niños salgan y que los jóvenes salgan. Gloria a Dios. Y hoy la clase la tiene nuestra hermana Fela. La recibimos con un fuerte aplauso. Por aquí nuestra hermana Fela. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado para estar en su presencia y adorarle, recibir su palabra, palabra que es viva y eficaz, palabra de poder, palabra de Dios no regresa atrás vacía. Y estamos en un saludo para todos, hermanos. Y para los hermanos que nos están viendo por CCR, un saludo cordial de nuestros pastores y de todos nosotros que nos encontramos aquí en esta noche. Es una bendición poder llegar a la casa del Señor en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, que estamos confrontando tantas dificultades y el Señor le ha placido mantener esta casa con las puertas abiertas. Esto es un milagro de Dios. Hemos recibido ese milagro que a pesar de todo nuestra iglesia sigue de pie, seguimos unidos como cuerpo de Cristo caminando adelante. Dios ha sido bueno, muy bueno, bueno. Y estamos en la serie de estudios de viajes por las Escrituras. Esta es la clase número 29 y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te exaltamos y bendecimos tu nombre. Nos regocijamos de estar en tu casa. Hemos venido aquí esta noche a recibir el pan, el alimento espiritual que viene de parte tuya, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por guiarnos, Señor, por ayudarnos. Señor, gracias porque en medio de las tribulaciones y de los procesos y de las enfermedades y de todas las cosas, Señor, que han pasado, tú estás presente con tus hijos, tú estás en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. También les quiero sugerir, amén, que lean la historia completa en los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es bien importante que anoten, ¿verdad?, todo el que pueda y quiera anotar los versículos para que luego los repasen, para que los conserven, porque en un momento dado esa palabra usted la puede utilizar para usted en su intimidad, en su hogar, para repasarla, para que no se le olviden las promesas, para que no se le olviden los milagros, para que no se le olvide que usted tiene un Dios poderoso que está con usted en todo tiempo. Y en la clase anterior tuvimos al pastor Orlando, y el pastor Orlando
Primero vino Carmen. Carmen habló de Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús, cuando se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba el Dios Trino en ese momento, en esa historia, en ese lugar manifestándose. Y todos los que estuvieron allí en el bautismo, allí que estaban bautizándose para remisión de pecado, vieron esa manifestación poderosa de nuestro Señor. Y el pastor Orlando en la próxima clase habló que Jesús fue conocido por milagros y las enseñanzas que hizo durante su ministerio, que enseñó a amar a Dios y a vivir para Dios, a amar al prójimo como a uno mismo. También el pastor nos dijo que en Mateo 5, que tenemos el Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas, el cual nos enseña que el cristiano debe de ser manso, justo, misericordioso, limpio de corazón, paciente y lleno de fe. Y cuando desarrollamos todas estas características, desarrollamos el carácter de Cristo. El cristiano debe de ser radical, dijo el pastor. No puede ni debe dejarse mover de su posición de cristiano por el mundo, aún en condiciones desfavorables. Debe mantener su fe y su confianza en el Señor. Así que por la situación que usted esté pasando, usted debe mantener la confianza y su fe en el Señor. Porque usted no le pertenece al mundo, usted le pertenece al Señor. Eso lo vamos a dejar para los que están en el mundo. Pero nosotros los que confiamos en Jesucristo tenemos que mantenernos en esa fe. Y sabemos que vamos a pasar pruebas y situaciones, pero Él está con nosotros. Y Jesús, saben ustedes que pasó por muchas situaciones difíciles, porque a Él no fue nada fácil ir a morir en la cruz del Calvario sin tener pecado, por toda la humanidad y cargar el pecado de toda la humanidad y morir allí en aquella cruz. Claro, luego vino el milagro de la resurrección y por eso nosotros estamos aquí, porque Él murió por nosotros y tuvo vida, resurrección. Así que nosotros vamos también a estar con Él. En Lucas 12 dijo el hermano pastor, habló del afán y de la ansiedad y dice que todo cristiano tiene que dejar las cargas en las manos de Jesús y Él hará. O sea, te tienes que entregar totalmente en los brazos del Señor y confiar que Él va a hacer algo. En un momento dado, Él va a cambiar el panorama, Él va a cambiar la situación, Él se va a mover, algo Él va a hacer. Todo el que cree, Dios provee para toda la creación y para todas las necesidades, tanto físicas, mentales, espirituales, y debemos de vivir confiando en el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que muchas veces pues nosotros queremos las cosas rápido, porque estamos viviendo en el mundo del fast food y en el fast todo y en el teléfono móvil y en el que la luz viene rápido y que todo se mueve más rápido en este mundo, ¿verdad?, actual en que estamos. Pero los que confiamos en el Señor tenemos que esperar en Él. Tenemos que dejar que todo se mueva de acuerdo al plan de Dios. Y tenemos que dejar el afán, porque te pones a afanarte y lo que te puede dar es un yello. Así que mantente tranquilo, calmado, orando, confiando y esperando que Dios va a hacer la obra. Dijo también el pastor que en el capítulo 6 de Juan nos indica que Jesús es el pan de vida
y el agua que salta para vida eterna, y que todo el que cree en el Hijo, o sea, en Jesús, tendrá vida eterna. Jesús es todo lo que el hombre necesita. Y eso es lo que tenemos que gritarle y decirle y hablarle y gritárselo y decírselo a todos los que están fuera, que Jesús es el pan de vida y que Él es todo lo que el hombre necesita, es el Señor. Porque Él es el que va a poner orden en tu vida, en la vida. Él es el que ha puesto orden en nuestra vida. Él es el que ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida y las va a seguir haciendo, porque Él no se va a olvidar de nosotros. Como no se olvida la mujer de lo que dio a luz, Él no se va a olvidar de nosotros, de sus hijos. En el capítulo 7 de Juan, Jesús hace una mención profética del Espíritu Santo, comparándolo con un manantial de agua que produce vida, y cuando el cristiano está lleno del Espíritu Santo puede dar vida a otros. Vida con nuestro amor, con nuestro consejo, con nuestro servicio. En Mateo 17 se dijo también que los niños son de Jesús, porque ese fue el momento en que Jesús bendice a los niños. Y dice que los niños son puros, que todo lo creen, que todo lo esperan y que nosotros debemos de ser como los niños. Y los niños le pertenecen a Jesús. Y el reino de los cielos le pertenece a los niños. Pero hay una responsabilidad bien grande en los padres, en los abuelos, en los tíos, en los encargados con los niños. Y esa responsabilidad es dirigir a ese niño desde que está pequeño, que está de meses. Que la hermana Lesbia me estaba diciendo que desde pequeñito ellos ya le van enseñando en la escuela de Gisela a los nenes unas rutinas de coger la botella. Y esa responsabilidad la tenemos nosotros con los niños, de encaminarlos desde que están pequeñitos, porque ellos tienen una mente que viene completamente limpia. Eso es como una computadora, ¿verdad? Para hacer esa comparación, no es que son una computadora, pero esa mente viene totalmente limpia y hay que comenzar a alimentarla con cosas buenas, con buena moral, buenos consejos, con palabra de Dios, para que ellos pues puedan caminar en el camino de la verdad y de la justicia. Y para que desarrollen el temor de Dios. Todos esos capítulos hablan del amor de Jesús. Y el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si él hizo la comparación de los 10 mandamientos, que se resumen todo ahí, porque si tú amas a Dios y amas al prójimo, pues tú no vas a robarle, tú no le vas a hacer cosas malas, no le vas a ser infiel, no lo vas a envidiar, no vas a hacer esto, no vas a hacer las demás cosas. Así que se resume todo en esto. Y ahora nosotros vamos a comenzar con el tema que me tocó a mí, que es los milagros de Jesús. Y para empezar, vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 14, en los versículos del 13 al 21. Los milagros que Jesús realiza y que aparecen registrados en los 4 evangelios dicen mucho sobre su verdadera naturaleza e identidad como Mesías y como Hijo de Dios. Muchas de sus acciones indican la presencia del reino de Dios en el mundo, del gobierno de Dios. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros le pertenecemos a Él. Por tanto, no somos de este mundo. Y ese gobierno de Dios, nosotros los cristianos lo hemos recibido, lo aceptamos y nos sometemos a Él, pero el mundo no lo acepta, no lo obedece. Por eso es que la humanidad está en las condiciones en que se encuentra. Y entonces es la responsabilidad de la iglesia abrirle los ojos a la humanidad,
hablarle, porque Cristo vino a morir por todos ellos, por nosotros, que una vez estábamos perdidos en nuestros pecados e inmundicia, y Él tuvo misericordia de nosotros. Y ellos, para ellos, también Cristo vino a morir a la cruz del Calvario. También demuestra su poder sobre el dolor, la enfermedad, la muerte, el mundo natural y el reino espiritual. Jesús hace cosas que solo Dios puede hacer, probando que Él es el Señor y Rey. Disculpen. Jesús es el Mesías, el Cristo, largamente esperado por Israel, y sus milagros confirman su identidad, según dice Isaías 35:5, dice la palabra de Dios, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 61 dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Ahí estaba demostrado la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la lectura de Mateo 14. Y dice la palabra del Señor: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y el hermano estaba hablando en la otra clase de ese tema, que eran más de 5,000 personas, porque estaban los hijos, las esposas, quizás estaría el hermano o la suegra o el amigo. A lo mejor tenían 2 niños, quizás uno tenía 5. Quién sabe, ¿verdad? Era una multitud lo que estaba en aquel lugar. Y el Señor, con 5 peces y 2 panes, les dio de comer a todos ellos. Y con 12 discípulos pudo atender a toda esa gente. Con 12 discípulos, a más de 15,000 personas. ¿En qué manera? La pregunta de esta parte es: ¿en qué manera les recuerda esto que Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida? ¿Quién puede contestarme esa pregunta? Yo no voy a hacer examen, este es el examen. ¿En qué manera les recuerda esto que Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida? ¿Alguien podría contestar, decir algo, un detalle? Pues yo le quiero decir lo siguiente: este milagro nos recuerda que Jesús está junto a los suyos, especialmente a los necesitados,
porque toda esa gente que estaba ahí no era rica. Quizás puede ser que hubiera algunos ricos, pero era gente pobre. Y Él te recuerda que Él está junto a los suyos, especialmente a los necesitados. Jesús nació en Belén, que significa casa del pan. Casa del pan, Belén. Esto lo aprendí yo en esta lección, que he aprendido muchas cosas en esta lección. Jesús nació en Belén, que significa casa del pan. Él es nuestro sustento espiritual y el sustento del mundo. Él sostiene todas las formas de vida que hay en este planeta Tierra, desde el ser humano hasta los pajaritos que están volando por ahí en los árboles, los insectos, los animales que están en la selva, todo lo que se mueve en el agua, en los ríos, todo lo que hay en este planeta. Él lo sostiene todo. La mayor preocupación de Jesús son los suyos, es usted. Él se preocupa por usted. Esa es la mayor preocupación de Él, que usted esté bien, que usted esté caminando en sus caminos, que usted esté haciendo la voluntad de Él, que usted esté viviendo para Él, que usted lo esté amando constantemente a Él y no amando las cosas del mundo. Ese es nuestro Jesús. Jesús no nos abandona aun cuando fracasamos, cuando nos equivocamos, que hacemos lo incorrecto. Cuando yo me equivoco y yo he hecho lo incorrecto, Él me sigue amando y Él sigue siendo mi pan y Él sigue siendo mi sustento. Porque la sangre que Él dio por mí, no la dio en balde. Él murió con un propósito para salvarme a mí. Me pongo a mí de ejemplo para no decir ninguno de ustedes, porque Él también murió por ustedes. Y cuando fracasamos, Él está ahí también. Y sigue siendo nuestro sustento. Y cuando hacemos aquello o lo otro, Él sigue siendo nuestro sustento. Y nosotros nos alejamos y nos quitamos del ladito de Él, y Él se queda ahí presente a nuestro lado, no nos deja. Porque Él dijo que los que Él me dio, Él dijo, los que mi Padre me dio, ninguno se me va a perder. Miren cómo es nuestro amado Jesús. Cuando el pastor hablaba aquel día, yo se lo comenté a él, que yo estaba sentada en aquella esquina, y esto es a manera de testimonio, que él estaba hablando y decía que Jesús le hablaba con ese amor a la gente. Mire, hermano, yo sentía eso en mi corazón, aquí adentro de mí. Yo estaba allí, yo se lo dije a él, ¿verdad, Pastor Orlando? Yo sentía ese amor de Jesús, el amor que Él siente por mí. Yo sentía eso, una experiencia, eso fue una experiencia para mí. Y ustedes abran su corazón, abran el corazón, derramen su corazón delante de Dios, porque Él es su sustento. Él no los va a dejar, Él no los va a desamparar. El Señor, recuerden que Jesús hacía un milagro y a la vez enseñaba a sus discípulos una lección. Una lección extraordinaria que los preparaba para ese futuro inmediato que ellos iban a tener, porque Él iba a morir en la cruz, iba a resucitar, Él se iba, pero iba a enviar al Espíritu Santo para que fuera con ellos, para que entonces ellos llevaran el Evangelio a otras personas. Y Él los estaba educando para que ellos vieran las cosas que iban a suceder y cómo ellos iban a resolver los problemas que ellos se iban a encontrar en el mundo y tuvieran las herramientas para hacerlo. Y él hacía el milagro y Él les daba la enseñanza. ¿Qué te dice a ti este episodio sobre la fe de los discípulos? Vamos a ver, alguien que me conteste esa pregunta.
Para mí que hubo carencia de fe en algunos de ellos, porque ellos le dijeron, envíalos que se vayan a comer para allá, para otro sitio, vayan para Walmart allá o para los chinos a comer. Y él le dijo, no, denle ustedes de comer, porque si ustedes están conmigo, ustedes tienen autoridad para hacer un milagro, ¿verdad? Y ellos tuvieron carencia de fe, pero también, y esto es a nivel personal, porque eso no está en la clase, yo pienso que alguien se movió en fe, uno, porque cuando él dijo, tráigame los 5 panes, el nene llegó con los panes. Hubo obediencia y le trajeron esos panes a él. Y entonces él pudo hacer esa multiplicación para que todos comieran, se saciaran y quedara pan para otros más. Porque Él es el pan, nuestro pan, el pan de la vida, nuestro alimento espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Señor honra la fe y la fe en Cristo lo puede todo. Si usted tiene fe, usted puede salir adelante de esa enfermedad. ¿Usted tuvo fe, pastor, durante ese proceso que usted pasó? ¿Y tú, Lisette, tuviste fe con tu proceso de tus audífonos? ¿Y usted, hermano Luis, tuvo fe con sus problemas y sus situaciones? ¿Y usted, hermano? ¿Y usted, pastora? Amén, amén. Tenemos que tener fe. Yo también tengo fe. Yo tengo fe. Yo le creo a Dios. Y yo le voy a creer a Dios. Vea lo que vea. Me voy a quedar tranquila porque el Señor me dijo, ora, intercede. Y eso es lo que yo estoy haciendo, orando. Así que la alimentación de los 5,000 es el único milagro registrado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto indica que Jesús, como Mesías de Dios, se preocupa de su pueblo. Hay una conexión clara con la alimentación del pueblo de Israel con maná en el desierto después que salieron de Egipto. Allí le dieron pan. En Egipto, allá en el desierto, le dieron pan, le dieron codornices, le dieron maná, le dieron agua y le dieron con qué alimentarse por mucho tiempo. El milagro también trae a la mente la imagen profética del banquete mesiánico al final del tiempo, en el cual los redimidos de Dios se sentarán con Él a la mesa y disfrutarán de un banquete juntos. Eso está en Apocalipsis 9, 19, 9, para los que quieran anotarlo. Ven, ese niño fue a Él. Esto es una representación, porque ese no es Jesús ni es el niño real, ¿verdad? Es una representación para que ustedes puedan visualizar y no hacer la clase muy monótona de leer y leer y leer. Entonces vamos ahora a la parte de que Jesús camina sobre el mar. El hermano Luis tiene el micrófono. Eso está en Mateo 14. Jesús camina sobre el mar. Mateo 14, del versículo 22 al 32. Y dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que
que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hasta ahí. Amén. Amén. Gracias, pastora. ¿Qué les enseña esta historia acerca de Jesús? Están muy callados hoy. Pastor Orlando. Amén, aleluya. Jesús estaba siempre en comunión y oración con su Padre Celestial, siempre. Él se apartaba y se iba solo a orar. Nosotros debemos de hacer eso también, apartarnos solos e irnos a orar. Quitar de nuestras vidas aquellas cosas que nos quitan el tiempo, que nos entretienen. Yo lo digo por mí. No lo digo por ustedes. Y tenemos que enfatizar en la oración y en esa presencia de Dios para estar listos, para tener la armadura puesta, para que el Espíritu Santo esté con nosotros, para estar fuertes, para ser valientes ante lo que pueda acontecer en un futuro no muy lejano. Y no le estoy diciendo esto para que tengan miedo, sino recuerden que el Señor tiene un plan para la iglesia que se va a cumplir. Sobre cualquier cosa se va a cumplir ese plan. Y tenemos que ser valientes y fuertes para enfrentarnos a todo lo que va a acontecer. Y dejarnos llevar por la Escritura, saber que van a haber unos procesos, unos cambios, unas cosas que van a suceder, pero que en medio de todo nuestro Señor está presente con su iglesia. Jesús estaba siempre en comunión y en oración con su Padre Celestial, solo y apartado. Yo me imagino que Jesús se iba al monte y decía, esto lo digo yo, no lo dijo Jesús. Cuento contigo, Señor. Yo cuento contigo para vivir este día. Yo cuento contigo para que tú me acompañes. Yo cuento contigo para que tú abras camino. Yo cuento contigo para que tú me ayudes a hacer esto. Señor, yo quiero que tú estés conmigo, que tú me des tu respaldo. Porque él era su hijo, era Dios, pero él necesitaba, porque él era hombre también. Y necesitaba de esa comunión. Él enseñaba a estar en oración, le estaba enseñando a sus discípulos que se apartaran y que se fueran a orar, a buscar la presencia de Dios, a buscar ese respaldo. También nos enseña en la tempestad, cuando Pedro camina, que se hunde y él le da la mano, que él es nuestra seguridad. Y que Él nos va a dar su mano en cualquier situación que estemos pasando, sea económica, sea de enfermedad, sea del hogar, cualquier situación, Él te va a dar la mano. No importa el problema que tú tengas, Jesús está ahí presente. Él no es un Dios ausente, Él es omnipresente. Él es omnipresente, que está en todos lugares, y omnipotente, que todo lo puede. Así que Él nos va a guiar. En esta lección, el mar es un retrato del mundo, de ese montón de cosas que hay en el mundo que nos quiere arropar y que nos quiere arrancar de los caminos del Señor. El barco es un retrato de la iglesia, donde nos congregamos para recibir el pan y la enseñanza. La travesía es la imagen de nuestra propia vida, según vamos caminando por ella. Momentos buenos, momentos menos buenos. La tormenta es una fotografía de nuestras experiencias en la vida. El salvamiento es un retrato de nuestra salvación a través de Jesús, cuando te da la mano y te saca del mar
y te saca de las muchas aguas y te saca del lodo cenagoso. Esa es esa salvación, cuando esa mano se extiende para levantarte. El desembarco es la garantía de la gloria venidera. El Señor viene a nosotros y sube a nuestra barca. Él no nos va a dejar. Aleluya, amén. Eso se merece un aplauso a nuestro Señor, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que aún en medio de la enfermedad Él está presente, Él se está moviendo. Ahora vamos a ir al endemoniado. Jesús sana a un endemoniado y ese le tocó al pastor. Yo no le voy a dar examen porque yo estoy haciendo las preguntas, no me están contestando. El endemoniado de Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legiones me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca de él, del monte, un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron avisando en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonios que habían tenido la región, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, como había acontecido al que habían tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gracias, pastor. Amén. Iglesia, ¿cuál es la importancia de esta lectura? ¿Cuál es la importancia de esta lectura? Aquí estamos viendo el poder y la autoridad de Jesús.
que no había llegado Jesús y los demonios ya sabían que él iba para allá. Y esto soy yo, no lo dice la Biblia ni lo dice la lectura. Por algo se levantó la tormenta en el mar, porque no querían que llegara Jesús a aquel lugar a liberar a este hombre que estaba atado. Dice que ese hombre, yo puse esta foto, pero dice que él estaba sin ropa, él estaba desnudo y que tenía legión. Y cuando yo digo legión, una legión es como una legión de un ejército, ¿verdad? Que eso hay como más de 20,000 soldados. O sea, todo eso estaba dentro de esa persona, de ese hombre. Y él se autocastigaba porque estaba en sufrimiento, ¿verdad? La importancia de esta lectura es que el todopoderoso Salvador, el Señor, vino a salvar a los perdidos. Vino a destruir las obras del diablo. Este hombre estaba preso de Satanás. Vivía en los sepulcros. Estaba fuera de su juicio. En una gran miseria porque allí no había nada. Me imagino que él dormía tirado por allí en el pasto o encima de las piedras, porque no habían tumbas como las que hay ahora, eso era piedra. Él se autoflagelaba, era un peligro para la vecindad. Me imagino que la gente no quería ni siquiera pasar por ese lugar porque él estaba ahí, los podía correr o los podía apedrearlos o saberme Dios si correr alguno hasta quizás matarlo, porque una persona fuera de su juicio con todos esos demonios encima es posible. Y también esta lección nos enseña que Jesús perdona los pecados, que Él perdona las culpas grandes y las culpas pequeñas. Sanó a este hombre con el poder de su palabra. El gadareno se convirtió en un testigo de Jesucristo. No como los discípulos que estaban con él, sino un testigo a su familia. Cuando él llegó a su casa, lo vieron que estaba sano. Al vecindario donde él vivía, que la gente lo señalaba y decían que era un loco, que estaba mal, que estaba desquiciado, testigo de que Jesús lo había sanado. Y él se quería ir con Jesús, pero Jesús le dijo que no. Le dijo, vete a tu casa y cuéntale a la gente lo que ha sucedido para que testificara. Y nosotros tenemos que testificar, tenemos que hablar y tenemos que decir todas las cosas que el Señor hace, grandes o pequeñas, con nosotros. Porque Él hace cosas inmensamente grandes y maravillosas, pero a veces hace unas cositas así chiquitas, hermosas, preciosas. A veces hace unos detalles maravillosos. Porque nada más el hecho de usted abrir los ojos en la mañana y levantarse y mirar ese cielo, eso es algo hermoso, precioso. Vamos ahora, Jesús calma la tempestad. ¿A quién le tocó Jesús calma la tempestad? Al hermano Luis. Leemos en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. Vamos a ver, hermano Luis, le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Qué revela el poder de Jesús sobre la tempestad?
Yo pienso, a mí Diga. me revela mucho que Él tiene el control de todo. Amén. Él tiene el control de todo. Revela que la salvación está únicamente en el Señor. Cuando usted está en la tempestad del problema, que usted está tratando de resolver la situación y en lugar de resolver la situación usted sigue viendo que el agua está entrando y usted saca el agua por allá y el agua entra por acá, se está negando. Jesús es el que tiene el poder para detener esa tempestad y detener esas aguas. Dígame, pastor. La escena del demonio, del galareno, de la barca, son unos ejemplos que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Tal vez nosotros nunca estaremos Amén. en una barca y tal vez nunca nos pase algo como eso. Pero si Él tiene el poder para detener las aguas, Él tiene el poder para detener mi accidente. Amén. Él tiene el poder para detener una enfermedad. Amén. ¿Ves? Él tiene el poder de coger a cualquier vicioso, a cualquier persona que está atado con, no vamos a hablar de drogas, sino con medicamentos que nos recetan, que nos hacemos copendientes de ellos. Él tiene el poder de librarnos porque lo hizo con el Amén. demoniado que estaba en las tumbas. Y esos ejemplos no se puede quedar solamente en una historia. Eso nosotros tenemos que aplicarlo. Ahora, claro está, yo no voy a movilizar mi fe si es que voy a tener esa escena, porque jamás y nunca yo voy a pasar esa escena. Seguro. Pero el ejemplo es, no importa donde tú te encuentres, el que estuvo en la barca y mandó a detener las aguas es el que mantiene a detener Amén. el cáncer. Aleluya. Es el que viene a detener el accidente. Así es. Y aquí pasó un ejemplo el jueves pasado que yo me quedé sorprendido y el martes aquí lo dijimos. La hermana Lilian se trajo al nieto Así. para que compartiera con la actividad que se estaba haciendo con los niños. Y la yerna salió a hacer algunas gestiones y fue la que tuvo el accidente con la motora en el cruce de Dávila, creo que fue, y el muchacho muere. Ujú. El azote es en el lado donde sientan al niño. El niño estaba aquí. Aleluya. Santo. Lo podemos poner bien simple. Ah, mira qué suerte. Eso no fue suerte. Ya Dios sabía que algo iba a pasar. Y como sabía que algo iba a pasar, protegió para que esa mujer, porque yo sé que esa mujer de ahora, de ese entonces en adelante, va a servirle al Señor. Aleluya. Porque ahora se va a enfrentar a un montón de situaciones legales. Amén, Y va a así depender es. de Dios para que suceda eso. Va a depender Para que de el Dios. Señor mande a calmar las aguas. Amén. El cristiano no depende de la suerte, el cristiano depende de Dios. Y esta historia también revela pues que la salvación está únicamente en el Señor y que cada persona, usted y yo, estamos en peligro. Que en cualquier momento puede suceder algo sirviéndole al Señor. Estamos en peligro, pero que el Señor está con nosotros, como dice la pastora, como poderoso gigante y nos va a librar, como libró a ese niño, nos puede librar a nosotros. Y yo sé que aquí hay gente que Dios los ha librado de muchas situaciones y Dios no ha permitido unas cosas en sus vidas y los ha librado y nos ha librado hasta de la muerte, porque Él es Dios. Vamos a pasar al calmar el viento y las ondas. Jesús hizo algo que solo Dios podía hacer. El salmista dice: cambia la tempestad en sosiego, apacigua sus ondas. Eso está en el Salmo 107, 29. Al calmar la tempestad como lo hizo, Jesús estaba demostrando a sus discípulos que Él era Dios. Ellos dijeron: ¿quién es él? ¿Quién es este? Que los vientos y las olas le obedecen. Ellos estaban ahí, ellos lo vivieron. Vamos a pasar ahora a la parte de Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿A quién le tocó? A Lisette.
Leemos en Juan, capítulo 9, del 1 al 12. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Amén, aleluya. Vamos a ver, Lice, ¿qué revela esta historia en cuanto al poder de Jesús sobre los padecimientos humanos? ¿Qué tú puedes decir en relación a eso? ¿Qué revela esta historia en cuanto al poder de Jesús sobre los padecimientos humanos? Él puede sanar cualquier padecimiento. El Señor tiene todo el poder para sanar y restaurar a una persona que esté física o espiritualmente ciega, enferma, paralítica, desahuciada, enloquecida. Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Que él dice, no fueron tus familiares los que te... Esto no es de herencia, esto es para yo glorificarme. Exacto. Y a veces la gente empieza a buscarle las cuatro patas al gato, el por qué. El por qué El pasó por qué esto. ¿No te estás dando cuenta que es que Dios se quiere glorificar? Yo creo que fue el domingo pasado que yo dije que yo le puse mucho énfasis a que el Señor me sanara del riñón. Sí, usted lo dijo. Pero no me sanó el riñón, me sacaron el riñón. Ujú. Pero se desataron un montón de milagros Otra alrededor. sanidad. Pues esa era la voluntad que quería Dios. Yo te voy a dejar funcionar a media ala, a medio motor, pero yo voy a hacer unas cosas alrededor que se van a que yo me voy a glorificar. Amén. Tal vez habrán algunos que jamás y nunca den el brazo a torcer, porque la Ujú. ciencia nunca va a dar el brazo a torcer. Sí. Los médicos dicen, yo no entiendo cómo se bajó la presión, porque la presión tenía que subirse. Milagro. Entonces yo le digo en la oficina, pues eso es Dios que está conmigo. Y bueno, Milagro. sí, yo sé, es algo que no es normal. Para mí eso fue uno de los milagros para que en su corazón él supiera que hay un Dios. Amén. ¿Sabe? Ellos estaban esperando que suba la presión, pero entonces la presión se normaliza. Aleluya. Y así pasaron pequeños eventos. Pues entonces, esa historia me hace pensar, pues hay situaciones que Dios crea para él glorificarse. Amén. Gloria a Dios. Y lo que nosotros tenemos que tener paz en nuestro corazón, sea que te quedes o sea que te mueras. Así es. Porque todos tenemos fe, un grado de fe. Pues pregúntame si Gigi Ávila tenía fe. Ajá. Y Gigi Ávila está en medio de nuestro. Murió. No, murió. Porque todos tenemos un tiempo donde vamos a morir. La fe es necesaria. La Amén. fe tenemos que ampliarla en todas las capacidades.
Pero si te tocó algo, mantente tranquilo. Esto no es una heredad. Aleluya. Esto no es porque eres más feo o porque estás en pecado. Porque si no estás en pecado, todo está bajo control. Ahora, mantente tranquilo porque algo va a suceder. Amén, gloria a Dios. Así mismo es, pastor. Es importante que Jesús realice esos milagros porque estos milagros son la garantía de que su palabra se cumple. Aleluya. Su palabra es sublime y poderosa, que rompe la piedra. Su palabra no regresa atrás vacía. Frecuentemente los milagros de Jesús provocaban oposición fuera por parte de los fariseos, otros líderes religiosos o la gente común y corriente. A menudo estas personas se resistían a los cambios y se sentían incómodos cuando Jesús desafiaba su status quo. Estamos abiertos a la obra de Dios en nuestra vida, aunque no siempre nos sintamos cómodos. Porque como dice el pastor, van a pasar unas cosas para que se desaten otras. Amén. Los milagros demuestran la divinidad de Jesús, cómo Jesús posee el supremo poder y la autoridad sobre la creación y las leyes de la naturaleza. Mire, hermano, yo no sé si usted ha visto las noticias, pero ese volcán de La Palma está hecho una bestia, como dicen ellos. Él no ha parado de botar lava. Hicieron 600 temblores ayer, no antier, y no ha parado de botar lava. Y Dios tiene el control sobre todas esas cosas. Ese volcán está haciendo la isla encima de la isla. ¿Es o no es? Está limpiando la isla. Está renovando. Después de todo eso, yo sé, ¿verdad?, que la gente pues perdieron sus casitas y todo eso, y es triste tú trabajar y perderlo todo. Pero se está renovando, en cierta forma la isla está renovándose. Solo Dios sabe, ¿verdad?, el porqué de las cosas. Él tiene el control. Está creciendo la isla de La Palma. Apocalipsis 21 nos dice como Dios hará todo perfecto cuando establezca su nueva tierra. Las sanidades que Jesús hizo durante su ministerio terrenal sirven como anticipo de lo que está por venir para la iglesia. Así que, hermanos, no tengan miedo, porque Apocalipsis se va a cumplir de tapa a tapa, la Biblia. Todo va a acontecer, todo va a suceder, y tenemos que saber, porque se va a estudiar Apocalipsis aquí, y tenemos que saber, no tener miedo al libro, sino léanlo, porque miren, lo primero que le dice es que bienaventurado el que lee la profecía en este libro. ¿Es o no es? Lo dice así, o sea que usted es bendecido. Ese es el plan que Dios tiene para la iglesia, para que la iglesia pueda salir victoriosa y para que recibamos esa vida eterna, ese nuevo mundo lleno de la presencia del Señor, donde podamos vivir sin todas estas calamidades y todas estas cosas que están aconteciendo. Tenemos que seguir orando por los que están afuera, que están perdidos, para que lleguen a los pies de Cristo. Hasta aquí llegó mi lección. Yo voy a hacer una oración porque quiero orar por la hermanita virgen y por todos los que están enfermos y los que tienen sus condiciones, ¿verdad? Como Brenda, como Sori, Isabelita, la hermana Hortensia, Don Chu, que está por allí, Nardo, el pastor, la pastora, Marian, que tuvo un accidente, y cada uno de nosotros, por Lice, por Bruni, por Dere, por el hermano Raúl, y por todos los que estamos aquí, y por todos los que están en sus hogares, por todos los enfermos y por esta nación. Así que vamos a orar, Padre, en esta hora vamos a tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te damos a ti las gracias porque estás en medio nuestro, porque tú nos hablas, porque tú nos aconsejas, porque tú nos guías, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te presentamos en esta noche a la hermana virgen que está en el hospital.
Señor, sé tú derramando aceite fresco de sanidad sobre el cuerpo de Virgen. Señor, sé tú quitando toda dolencia que ella sienta en esta hora, Padre amado. Quitando toda inflamación en sus vías urinarias, en sus riñones y en todo ese sistema, Señor, de su cuerpo, Padre. Que tú seas, Señor, rompiendo esa piedra, Padre amado, con el poder de tu palabra, como lo hiciste con el gadareno, como lo hiciste con el ciego, como lo hiciste con cada uno de ellos, Señor. Glorifícate de manera especial, quita toda dolencia, ayúdala, Señor. También a todas las demás hermanas que hemos mencionado que están con sus condiciones, glorifícate de manera especial. Señor, en medio de la enfermedad y los procesos, tú estás con cada una de ellas. Tú no las has dejado, tú no las has desamparado. Tú has dado, tú has abierto puertas, Señor. Tú has hecho cosas maravillosas por cada una de ellas, Señor, para que ellas sigan luchando adelante sin perder la fe, sino que sigan creciendo en fe. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor, en esta hora. Mira, Señor, cada hermano en este lugar que tenga una dolencia, Señor, alguna condición en su cuerpo, atamos y reprendemos todo espíritu inmundo de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te glorificamos a ti, te exaltamos, Padre amado. Mira, Señor, mira nuestra isla, mira nuestro país, Señor. Ten misericordia de Puerto Rico, Señor. Glorifícate de manera especial, Señor, en este lugar, en este altar. Que tu palabra, Señor, nunca falte en este altar. Que el fuego de tu Espíritu Santo no se apague jamás en este altar, Señor. Que todos los que caminen